El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio CIPA Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 546. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del CIPA, doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para algunos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA, que transmite por Radio CIPA Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia y que en el 2023 cumplirá sus 90 años de actividad profesional. Estamos ante un tema bastante importante para analizar porque tiene varias aristas, se le quiere tratar desde distintos puntos de vista, como debe ser en todo asunto que como este tiene bastante interés público. Precisamente nosotros estamos en mora de pronunciarnos sobre los 25 años de la televisión privada y para hacerlo debe ser desde nuestro punto de vista profesional, que es el derecho a la información y que cada vez tiene más amplio ámbito. En la parte histórica recordamos que el 13 de junio de 1954, cuando se cumplía el primer año del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se inauguró la televisión, que desde entonces ha sido un instrumento de utilización por todos los gobiernos. Inicialmente las transmisiones eran en directo y los contenidos se limitaban a noticias y a certámenes deportivos. Por muchos años tuvimos una televisión en blanco y negro, siempre dependiente del gobierno de turno. En 1979 nos llegó la televisión en color. En 1985 con Teleantioquia empezó la televisión regional, pero estatal, y en 1997 fue la primera licitación privada y al año siguiente, o sea, en 1998 empezó a operar la televisión privada con 2 canales de las empresas Caracol y RCN. Por consiguiente, durante 25 años es mucho lo que podríamos decir de la televisión privada, que solo ha tenido competencia con ella misma. En este caso es mucho lo que habría que decir porque por distintas razones la televisión tiene en la actualidad y mantendrá siempre una posición privilegiada como instrumento para la difusión de distintos mensajes que combinan lo sonoro con la imagen y otros recursos. No obstante, sería conveniente hacer una corta reflexión, por ejemplo, para saber qué ha pasado con la televisión privada en estos 25 años, específicamente con la emisión de la tarea tan importante de informar sobre los hechos que han originado las noticias y también de muchos acontecimientos que han dado lugar a bastantes programas de opinión, y seguramente sería abundante lo que tendríamos que decir en espectáculos o aspectos tan esenciales como el cubrimiento periodístico, si este ha sido lo más adecuado posible o si por el contrario ese cubrimiento ha sido con omisiones por distintas razones. Estas cortas palabras son una modesta insinuación para que los canales privados de televisión que están celebrando estos 25 años de labores hicieran un esfuerzo y realizaran algunas tareas propias de su quehacer profesional para aportarle a Colombia en asuntos como la educación y el deporte, por solo citar estos 2 casos, con la advertencia de que son muchos los otros que requieren atención y que demandan grandes cambios sociales, muchos en beneficio de las nuevas generaciones que seguramente los sabrán agradecer.
Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes. Y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien y muchas gracias. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartillas Radio es Gisela Saldarriaga Molina. Ella es comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Católica Luis Amigó. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy. Gisela, bienvenida a Cuartillas Radio. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Es muy importante que ustedes, como los periodistas que somos los jóvenes quienes seguimos ese legado, tengamos también la participación en estos espacios y muy feliz de estar acá. ¿Por qué eligió la comunicación, el periodismo? Bueno, yo elegí la comunicación porque cuando estaba en el colegio, pues inicialmente contarles que quería ser arquitecta, entonces digamos que todo el bachillerato estuve enfocada en eso, en ser arquitecta o en su defecto ser ingeniera civil. Pero en el colegio donde yo estudiaba nos hacían unas pruebas psicotécnicas desde octavo y siempre me salían las habilidades en comunicación, lenguaje, expresión corporal, oral. Siempre estaban enfocados en eso y muchas personas me decían que yo escribía súper bien. Cuando estábamos en el colegio teníamos un periódico y por cosas de la vida siempre me tocaba escribir artículos en el periódico. Cuando yo salí del colegio seguía con la idea de estudiar arquitectura, me presenté a varias universidades y como es la vida, o sea, lo que es para uno es para uno. Nunca pasaba arquitectura, nunca pasaba ingeniería civil, pero a todo lo que me presentaba de comunicación era de una, o sea, pasaba derecho. Y todo el mundo, ay no, porque no eres periodista, que qué bacano, que no sé qué, y yo, bueno, pues era mirar a ver cómo me va con el periodismo. Y por ahí fue que empecé a estudiar de comunicación social, me gustó desde el principio, más por lo escrito, o sea, por la escritura, porque sí creo que tengo esa habilidad desde muy pequeña, y por ahí fue que decidí estudiar comunicación social. Bueno, es una carrera de la que se va uno enamorando y después ya no se quiere salir de ella. Sí. Y cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación, también en comunicación organizacional. Bueno, yo he tenido experiencia en comunicación organizacional, relaciones públicas y en periodismo. Cuando me gradué hice las prácticas en una agencia de aduanas, ahí estuve durante el año de prácticas y me quedé otro año trabajando ahí, pero yo definitivamente quería ser periodista. Yo decía, yo no puedo dejar pasar más tiempo, yo necesito ser periodista. Empecé en Minuto 30 como periodista de generales, luego me ascendieron, por así decirlo, a ser periodista política, ahí estuve 2 años y medio, luego pasé a Cosmovisión, al programa Nos Cogió la Noche, ahí estuve como periodista 1 año, luego me dieron la dirección del programa de mediodía, del noticiero de mediodía, y estuve ahí pues por un tiempo importante. Luego pasé a la alcaldía de Medellín como jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ese espacio se abrió porque yo entrevistaba mucho al secretario de Desarrollo Económico. Ustedes saben cómo es la cosa, que uno va a las atenciones a medios, a las ruedas de prensa, nos hicimos pues como cercanos. Necesitaba en su momento una jefe de prensa y me ofreció pues como el puesto para yo empezar a trabajar con él. Luego de eso estuve en Estados Unidos un tiempo y cuando regresé volví otra vez a Minuto 30, pero ya como subdirectora de contenidos, y este año empecé en el Buró de Medellín, que es la entidad que se encarga de promocionar al mundo a nivel internacional, y ahí estoy como comunicadora corporativa y de relaciones públicas. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación, del periodismo? Lo que más me apasiona, el relacionamiento. Me gusta muchísimo conocer personas, todas las personas en diferentes sectores, en diferentes lugares siempre le aportan a uno muchísimas cosas, uno aprende demasiado de la gente.
digamos que uno como periodista tiene esa posibilidad de acercarse a muchos sectores que en otras carreras no es como tan fácil. Entonces uno puede ir a hacer un trabajo de campo en el centro y conocer un montón de personas que tienen un montón de historias, pero también puede ir a, no sé, una entidad y entrevistar a los directores y conocer también este mundo desde la dirección. Creo que el relacionamiento es lo que más me gusta de la comunicación. ¿Pero en la casa nunca se le opusieron de que estudiara comunicación? No, nunca, por el contrario, o sea, yo siempre arquitectura y todos no, pero ¿por qué no te vuelves periodista? Que qué belleza, que no sé qué. Entonces no, antes me apoyaron siempre. ¿Periodismo o la presentación? Yo creo que para uno ser presentadora necesita ser periodista. Uno no es buena presentadora si no conoce el mundo del periodismo. Hay casos, he visto casos donde son netamente presentadoras, pero digamos que esas habilidades que uno adquiere en la reportería son necesarias para ser una buena presentadora. No quiere decir que quien sea solo presentadora y nunca haya sido reportera no pueda hacerlo muy bien, pero yo creo que sí da un componente importante estar en las calles y empezar por ahí, haciendo reportería. Sí, lo que se llama vivir la noticia, estar cerca de ella. Y sobre todo no solamente ceñirse a un libreto, sino poder conocer lo que está pasando en el acontecer diario. O lo que le llaman trabajo de campo. Exacto, sí. Creo que sí es fundamental y eso le da una habilidad, un componente a las personas que son pues presentadores. Gisela, en el mundo de la comunicación todo va cambiando. Por ejemplo, la comunicación, el periodismo que uno estudiaba hace 20 años ha ido cambiando con las nuevas tecnologías y todos los días cambian también las narrativas, las formas de contar, aunque la esencia es la misma. Para usted, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy? A mí me parece que el mayor reto es enfrentarse a las redes sociales y a las dinámicas de las redes sociales. No es pelear contra ellas, porque creo que en muchas de las facultades se dedicaron muchos de los profesores a pelear en contra de las redes sociales y el contenido que se genera en redes sociales. Creo que no es pelear, sino entender la dinámica y empezar a caminar por ahí. Porque si bien nosotros como periodistas nos enseñaron un criterio, los canales que son los tradicionales y demás, es indispensable estar en redes sociales porque ahí es donde está el mundo de hoy, el mundo de la información. Entonces pienso que el mayor reto de los profesores principalmente o de las facultades es entender el mundo de las redes sociales y enseñarle a los estudiantes cómo es que funcionan y cómo es que se puede hacer correctamente contenidos periodísticos en redes, entendiendo esa dinámica de las redes sociales. O sea, no estar ajenos ni pelear ni ir en contra, sino más bien entender y tal vez aportar un poquito a la transformación del contenido en redes, porque nosotros como periodistas responsables podemos generar contenido de valor en redes sociales sin que deje de ser entretenido, sin que deje de ser llamativo para los usuarios. Creo que es más bien como ir de la mano con las redes sociales y estar ahí también, porque es un canal que sí o sí hay que explotar como periodistas. El mundo de la comunicación, del periodismo es muy bonito, fascinante. El periodista debe de saber mucho cultura general, leer. Cuéntenos, ¿cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a los retos actuales de nuestra profesión? ¿Cómo deben adaptarse? Precisamente es entendiendo el mundo actual, porque es que cuando somos muy académicos nos quedamos en el libro, en las teorías, nos quedamos teorías que no hay que desvalidar porque quienes las hicieron son personas que investigaron y que saben mucho, pero es también traer esa teoría a la realidad. Muchas veces nosotros, y creo que no solo pasa en comunicación, yo creo que en todas las carreras, nos quedamos en la teoría, en el libro, en el folleto, en la investigación y no somos capaces de llevar eso que leímos o que estudiamos a la realidad. Entonces pienso que es tener los dos componentes. Y también me parece muy interesante las facultades que desde el primer semestre empiezan a introducir a los estudiantes en el mundo, o sea, en el mundo del periodismo, o sea, que vayan y hagan reportería en la calle, que vayan y pidan citas, no sé, en entidades gubernamentales para que los atiendan. Pienso que eso también es importante, no estar tan alejados de lo que es la dinámica del periodismo, porque cuando uno está muy alejado y le toca enfrentarse a eso, cuando ya se graduó y ha pasado muchos años, es duro, o sea, es choqueante, porque uno es como, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y de todas maneras, es un reto constante el hecho de que hay que estarse actualizando todos los días. Así que es. uno no se debe quedar con lo que aprendió
en la facultad, con lo que aprendió de los profesores, sino que tiene que adaptarse a las dinámicas, a los nuevos lenguajes, a cómo llegarle pues como a las diferentes audiencias y sobre todo dependiendo del lugar donde uno esté como periodista, como comunicador organizacional. Entonces definitivamente es un reto constante. Gisela, y cuéntanos qué dificultades ha enfrentado en el ejercicio de la profesión. Dificultades. Bueno, yo creo que ustedes ahí sí me corchan. Eso quiere decir que todo ha sido color de rosa. No, o sea, para mí sí. La verdad. Algunos aquí dicen, bueno, que no se han podido ubicar en su profesión. Otros periodistas dicen que pues es muy duro que tengan que pagar por hablar. Sobre todo periodistas deportivos que si quieren participar en un programa pues tienen que vender. Bueno, tocas un tema muy importante. No lo veo como dificultad, lo veo como un reto, y es el tema económico. Tal vez a nosotros los periodistas nos toca duro. No quiere decir que no se pueda, hay muchas alternativas, pero tal vez eso sí sea como uno de los, como la piedrita en el zapato que no deja caminar o que no deja ejercer como uno quisiera ejercer. Bueno, y sin hablar pues de las tendencias, muchas veces que uno se encuentra en los medios de comunicación donde uno trabaja, las tendencias políticas, económicas, sociales, que te hacen coartar esos contenidos que uno genera. Tal vez eso pueden ser dificultades, yo no lo veo como dificultades, la verdad lo veo como retos, y por eso les dije, me corcharon, porque para mí ejercer el periodismo siempre ha sido fascinante, pues que no falta, digamos como, ay bueno, no, llegué tarde a la rueda de prensa, o se me dañó el contenido, no le di grabar a la grabadora, o pues, o sea, que son cosas muy mínimas. Eso nos ha pasado a muchos. Una vez tuvimos una entrevista con Víctor Gaviria, y nos dijeron el invitado muy importante y todo, pero no tiene sonido. En un festival de cine en Jardín. No, eso es fatal. El micrófono no tenía las pilas. Nosotros felices entrevistándolo y resulta que de sonido, nada. No, y eso es muy frustrante. ¿Y pero uno bueno, qué puede hacer ahí? Nada. Sí, nos ha pasado mucho. Bueno, esta pregunta también muchos periodistas dicen, ¿cree que hay libertad de prensa en Colombia? No, creo que no. Por eso me parece que las redes sociales es una buena alternativa para eso, para tener libertad en lo que uno quiera generar y además porque las redes sociales llegan a público masivo, uno puede llegar a miles de millones de seguidores, de usuarios de la red, y puede decir lo que uno quiera decir. Pero manejándolas, porque hay mucho irrespeto a veces de las personas hacia otros. No, y claro que las redes sociales también tienen políticas de datos y políticas de trato que si uno no las cumple, pues obviamente le van a vetar el video o lo que genere, pero creo que si no hay libertad de prensa en Colombia, así queramos hacernos, lo voy a decir vulgarmente, el pajazo mental, no existe la libertad de prensa. Yo creo que ni siquiera en Colombia, yo creo que en el mundo, pero creo que las redes sociales es un buen escape para quienes como periodistas queremos decir y pensar y poner nuestro punto de vista ahí en un canal de difusión masivo. Gisela, para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores? Bueno, para los estudiantes de comunicación social y periodismo les quiero decir, por favor, ejerzan desde sus aulas, empiecen a ejercer. Yo no lo hice y me arrepiento muchísimo de eso, porque uno se pierde el semillero, uno se pierde de ir a hacer radio así no le paguen, uno se pierde de el profesor que es una eminencia en periodismo y uno no se le pega como, ay venga, yo quiero ir a un programa en el que usted esté o lo que sea. Yo pienso que es importante desde la universidad empezar a ejercer y meterse a esos espacios que generen una experiencia desde la academia. Y a los que ya son periodistas, pues obviamente que siempre tengan mucha responsabilidad en el ejercicio, que logremos mantener ese respeto de la opinión pública, ese respeto de la información, porque nosotros tenemos un peso encima bastante importante cuando ejercemos como periodistas, y a los profesores que se pongan las pilas a entender las nuevas dinámicas del periodismo. Ha sido muy grato tener hoy como invitada a la comunicadora social Gisela Saldarriaga Molina. La hemos conocido en diferentes espacios, ruedas de prensa, y ha sido muy agradable, muy grato poderla conocer en esos espacios periodísticos. Y ha sido muy maravilloso, Zoila, porque nos ha invitado, como usted lo dice, a muchos espacios donde puede uno interactuar, volver a encontrarse con sus colegas.
Sí, sobre todo tener información muy importante, no solamente para la ciudad, sino para nosotros como periodistas. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Zoila, Abraham, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio, a Cuartilla Radio. También gracias a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural Universidad de Antioquia. Qué bueno que existan estos espacios y qué bueno que ustedes como periodistas también nos abran los espacios a nosotros como también colegas para exponer nuestras historias, y también que otros colegas que vienen en camino también tengan la oportunidad de escucharlas. Muchísimas gracias. Hablemos bien con el expresidente del ZIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos bien de Radio ZIPA Estéreo y el programa Cuartillas por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Nos pregunta un colega sobre si es o no una suerte de exageración paisa calificar de tremendo algo que sea maravilloso, que sea muy importante, que sea impresionante. El colega que nos formula tal cuestión tiene razón en buena parte. De acuerdo con el diccionario, el adjetivo tremendo o tremenda se refiere a lo que produce un fuerte sentimiento de sobrecogimiento, susto, miedo o terror. Por ejemplo, cuando se habla de un crimen tremendo, pero en el lenguaje coloquial, tremendo es que es muy grande en tamaño o intensidad o que es extraordinario. Ejemplo, eso que dijiste es un tremendo disparate. La segunda acepción no aclara de todo el problema, porque, por ejemplo, en el lenguaje verdaderamente coloquial, se dice, hombre, qué tremendo discurso el que pronunció. Esa es una ambivalencia que puede significar que el discurso era tremendo por su agresividad, por su elocuencia, por su grandeza, por tantas cualidades como por tantos defectos. O decir, tremendo trabajo de grado el que lograste, una forma de felicitar como si se tratara de utilizar un vocablo que implica una contradicción. De tal manera que una cosa es la que sostiene el diccionario, una palabra, una acepción es la que aparece en el diccionario cuando se habla del adjetivo tremendo, como se hace la referencia a un crimen tremendo, y otra es la que va imponiéndose mediante el uso, el habla popular, el lenguaje común y corriente. Cuando esa palabra es en cierta forma polivalente, pero al emplearla de un modo o de otro lleva implícita una contradicción. De todas maneras, es aceptable pues, en el lenguaje habitual que digamos que algo es tremendo porque nos parece magnífico, nos parece excelente, pero vale la pena recordar que es lo que en esencia sostiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Son contradicciones del lenguaje que van surgiendo a medida que vamos navegando por estos laberintos maravillosos del idioma. Esta es la sección Hablemos Bien, dentro del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. Más de 1.300 artistas han participado en los 3 primeros días de la Feria de las Flores en Medellín. En el Balcón de las Flores, alrededor de 17.000 personas se gozaron el Festival de Música Popular. El Festival de la Trova convocó a cerca de 5.000 amantes del arte de la improvisación. A su vez, allí mismo, los gaiteros de San Jacinto recibieron un homenaje por su legado musical y su aporte al folclore y la cultura colombiana.
La celebración en los corregimientos se inició en San Antonio de Prado, donde Charlie Aponte y otros artistas atrajeron la visita de más de 7.000 personas de la zona y sus alrededores. El desfile de silleteritos de la Floresta y la feria al ritmo de bicicletas se tomaron las calles para mostrar alegría y color por las vías principales del distrito. El desfile tuvo a más de 2.000 niños y niñas quienes llevaron a cuestas la tradición silletera, mientras que el trayecto en bicicleta contó con más de 1.100 inscritos y espacios garantizados para la accesibilidad universal. La fiesta también se sintió en los barrios y comunas. El Festival de la Familia en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, el Festival de la Salsa y Porros Comuna 3, el Festival de Tangos y Boleros en la Floresta, las fiestas de la ruralidad y tradición palmiteña en San Sebastián de Palmitas y la Fiesta de las Flores en Belén también extendieron la celebración. La caminata canina y de mascotas, un evento organizado por una entidad privada, congregó a más de 60.000 personas en el recorrido. Además, el portal web ha tenido más de 1.300.000 visitas, donde 1 millón de personas han revisado la programación. Aún queda mucho por disfrutar. El miércoles 2 de agosto el escenario Todos Somos Uno en el Teatro Pablo Tobón Uribe vivirá una jornada inclusiva y diversa con artistas como Messier Periné. El jueves 3 de agosto el escenario Colombia en el aeropuerto Juan Pablo II abrirá sus puertas con una noche electrónica donde DJs nacionales e internacionales como Stiffet y Avian emocionarán con sus mezclas y visuales. La programación hasta el 7 de agosto se puede consultar en la página web www.feriadelasfloresmedellin.gov.co. Al respecto, escucharemos al secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez. Estamos viviendo una feria con alegría, con felicidad. Más de 120.000 personas han pasado en estos 3 días por esos escenarios que tenemos en las comunas, en los corregimientos, en las 70. Arrancamos una feria llena de felicidad, de euforia, la gente ha venido disfrutando. Además, el comportamiento de la gente con el otro, el respeto por la diversidad ha sido uno de los ejemplos que estamos dando en la ciudad de Medellín. Tuvimos el escenario de la 70 con más de 36.000 personas en su inauguración que itineraron todo el día, el balcón de los artistas con 17.000 personas, la feria en los corregimientos, sin duda las semifinales de la Trova que fueron el Carlos Vieco y esos homenajes que hemos entregado a los artistas. Pasamos por San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, venimos recorriendo las comunas como Castilla, Manrique, donde hemos vivido una feria para la gente. Esta ha sido la feria de la gente y la gente la ha vivido y la ha cogido. Todas estas personas que en estos 3 días llegaron a ese escenario se encontraron con una calidad artística donde los artistas entregaron el alma para que disfrutaran de esto. Han sido más de 1.000 artistas que han pasado en estos días por estos escenarios y siguen muchos más. Estos 3 días de apertura de la Feria de Flores ha demostrado que en Medellín florecemos con alegría. Con 64.000 asistentes, Medellín superó todas las expectativas en Colombia Moda y Colombia Tex 2023. La derrama económica superó la proyección por $1 millón, registrando negocios por $14.4 millones. La ocupación hotelera fue de un 92.4%, superando la proyección del 88%. Colombia Moda y Colombia Tex 2023 superó todas las cifras proyectadas para la feria que se vivió del 25 al 26 de julio en Plaza Mayor. Más de 64.000 personas disfrutaron en Medellín de uno de los eventos más importantes de Latinoamérica del sector textil. Abro comillas. En Medellín seguimos demostrando que somos una ciudad de grandes eventos donde llegan los turistas, se enamoran de nuestra ciudad, llegan empresarios, hacen negocios. Esta vez el protagonista es el sistema moda de nuestra ciudad. Estamos felices de contarles que Colombia Moda y Colombia Tex superó todas las metas que teníamos en términos económicos, la ocupación hotelera y la cantidad de personas que vinieron a visitar la feria. La derrama económica superó en $1 millón la proyección que teníamos, llegando a $14.4 millones, recursos que van a los bolsillos de las familias de nuestros taxistas, hoteles y restaurantes. Cierro comillas, dijo el secretario de Desarrollo Económico Mauricio Valencia.
En Varias garantizará la limpieza de Medellín en los 35 grandes eventos públicos de la Feria de las Flores. Con operación 24/7 y más de 1.200 personas al servicio de la ciudad, En Varias velará por la limpieza de las actividades de la feria. Como apoyo al componente de aseo, se instalarán 600 puntos ecológicos para la disposición adecuada de residuos ordinarios y reciclables durante todas estas actividades. Con más de 1.000 operarios, 150 supervisores y el despliegue operativo con 122 vehículos recolectores, 5 barredoras mecánicas, 10 volquetas y 600 puntos ecológicos para residuos, entre otros componentes, la Alcaldía de Medellín velará por el aseo antes, durante y después de cada actividad de la Feria de las Flores. Abro comillas, invitamos a toda la ciudadanía a que dispongan adecuadamente los residuos durante la Feria de las Flores. Para eso tendremos puntos limpios ubicados en cada evento para depositar las basuras y para todo aquello que podamos reciclar en pro de nuestro medio ambiente y para tener una ciudad bien organizada, cierro comillas, destacó Víctor García, subgerente en Varias, Grupo EPM. Con la presentación de grandes exponentes del género musical de la salsa, el panameño Rubén Blades, en su gira Tour de la Salsa, y figuras como Henry Fiol, Andy Montañez y su conjunto clásico Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, se dio inicio al evento más sobresaliente y esperado de la Feria de las Flores el pasado 28 de julio de 2023. Esta vez contó con 35 escenarios donde se compartió con talentos locales, Arely Senao, Pipe Bueno y Peter Manjarres. El músico y compositor Rubén Blades, junto con otras leyendas de la salsa, Oscar de León, Maelo Ruiz, Papo Lucas y la Sonora Ponceña, los hermanos Lebrun, el grupo Niche y Jan Collazo, se hicieron presentes en el Polideportivo Sur de Envigado en el tour Viva la Salsa. Entre tanto, Rubén Blades celebró con su álbum conmemorativo por los 45 años de la publicación Siembra, además de la culminación de su libro de memorias. También está incluido el nuevo proyecto actoral tras 8 temporadas de la serie Fear Walking Dead, Temer a los muertos vivientes, y la distinción de los Grammy al álbum del año 2021. Todos estos acontecimientos lo hicieron desistir de su retiro de los escenarios. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del SIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, las practicantes en Comunicación Social Valentina Cañas Marín, Universidad Católica Luis Amigó, en locución Daniela Aguirre Botero, del IME, Instituto Metropolitano de Educación, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. De Medellín.